Qué bendición poder comenzar este día domingo y hacer esta lectura bíblica en la cual está basada la enseñanza de este día. Acompáñenme y abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, 23 en adelante. Acompáñenme en la lectura. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Número 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tiempo para mis hermanos. Gracias, hermanos, por esa lectura. Estaremos pensando, hermanos, en el nombre de Dios, una pregunta. Y espero quitar esto. Y vamos a hacer una pregunta, hermanos, que es muy importante. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? O hacer ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta, hermanos, que todavía hoy en día hay mucha gente que quiere buscar la respuesta. Y vemos nosotros de que el mundo está lleno de muchas respuestas, pero no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay muchas ideas que han trastornado prácticamente lo que es verdaderamente el mensaje del Señor. Pero ¿de qué salvación estamos hablando nosotros? Estamos hablando de la salvación espiritual, por el cual nuestro Dios mandó a su Hijo a este mundo. Dice aquí, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3, en versículo 16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que Dios tiene un plan. El plan del trabajo de Dios, la obra de Cristo acá en la tierra, es haber traído el mensaje, la luz, a aquellos que estamos en tinieblas. Y el mensaje es para aquellos quienes anhelan salir del estado de la oscuridad para venir a los pies de Cristo. Y vemos nosotros, hermanos, que si usamos la Biblia como nuestra guía espiritual, podemos encontrar la respuesta acerca de cómo puedo yo ser salvo y mantenerme en el estado de salvación. Esta pregunta, hermanos, debe de ser la pregunta más importante que el hombre puede hacerse en su vida. Es hecha, hermanos, por la persona que se interesa por su propia alma. Se refiere, hermanos, a la salvación del alma, y es la posición suprema del hombre, porque dice el versículo 26 de Mateos: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Y dice: ¿qué le aprovechará al hombre si fuera un grande entre las finanzas?
funcionario, mujeres destacadas, triunfantes, han hecho tantos logros y tienen a la gente a los pies, a las manos de sus pies. Tienen bienes y raíces. ¿Qué es lo que ellos no tienen? Pero están vacíos. Y aquí dice el Señor, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? Dice, y perdiere su alma. Ganó tantas cosas, pero ha perdido su alma por amor a este mundo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si la pierde en la oscuridad de las tinieblas, pues ya no hay mucho de qué hacer en ese estado. Ser salvo, hermano, significa ser perdonado por Dios y hecho justo o justificado. La salvación es por la gracia de Dios. Y por la aceptación de esta gracia, hermanos, el hombre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, según Efesios 2, 8 al 9. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, según Efesios 2, 8, 9. Hermanos, el hombre no puede efectuar su salvación solamente con buenas obras. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos la mayor parte del tiempo. Hay personas que dicen, yo dejo de comer para que coma esta persona. Y que Dios va a tomar en cuenta las acciones mías. Voy a ser salvo porque mi corazón es bueno. La gente me ama porque yo soy bueno. Pues son buenas virtudes. Pero necesita la persona hacer algo más que eso. Y eso es, hermanos, entregarse la vida de uno a Dios. Dice aquí, hermanos, en Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, no es una bendición. Y dice aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos que el pecado no es una unión entre Dios y el creyente, es una separación inmensamente grande. Dios no tiene ningún acuerdo con la persona que está en el estado del pecado. Dios se aleja de la persona. La persona puede pensar lo que quiera. Por mis buenas obras Dios me bendice a mí todos los días. Por mis buenas obras que yo doy de comer a la gente y multitudes de personas, y Dios va a tomar eso en cuenta en mi estado de salvación. Son buenas actitudes, pero necesita una, la más importante, de obedecer el Evangelio de Cristo. Dice aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 6, en versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, fíjese bien, entregados. Una de las grandes maravillas, hermanos, del hombre es reconocer en el estado en que yo me encuentro en estos momentos. La gente, hermanos, quiere alegar y alegan muchas cosas, pero no aceptan de que ellos están en las condiciones que Dios, en verdad, digamos, le dice. Fíjese bien en el estado de un borrachito, hermanos. En el estado de un borracho no acepta que tiene problemas alcohólicos. La gente le dice, tú tienes problemas, tienes que buscar ayuda profesional. Ellos dicen, búscatela tú. Yo estoy bien, yo controlo el licor, yo manejo bien, no me dejo manejar por una botella.
pero prácticamente la vida de él es una vida de desastres. Problemas alcohólicos dentro de las familias. Ustedes se pueden imaginar la vida de la persona, quienes conviven con esta persona que tiene problemas alcohólicos, pero no tiene problemas alcohólicos. Él no tiene ningún problema, es su vida. Pero todo va a cambiar y todo cambiará cuando él acepte y diga: acepto que estoy enfermo y reconozco que mi gravedad es el alcohol, necesito una ayuda profesional. ¿Ok? Ya dio un paso. Entonces el siguiente paso sería que acepte que él es un pecador. El pecador no acepta porque todo el mundo hace lo mismo que yo hago. ¿Cómo puede ser malo si todos lo hacemos iguales? Entonces, ¿cuándo es que el pecador va a venir a la conclusión de que es un pecador? Cuando la persona acepte de que yo soy un pecador. Y por causa de mis pecados he hecho tanto daño a tanta gente. Incluso a mi propia persona, ¿cómo no la he destruido? Por causa de mi pecado que me domina profundamente. Entonces, ahí va a necesitar la ayuda de un, digamos, profesional. En este caso sería Cristo. Aquí vemos nosotros, hermanos, que dice en el versículo 15 de Romanos 6, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea para la obediencia para justicia? Entonces, ¿a quién vamos a obedecer nosotros de acuerdo a nuestro estado espiritual? Es ahí donde nosotros determinamos a quién estamos nosotros obedeciendo en sí. Por eso que en el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, aunque estaba bajo esa esclavitud del pecado, se reconoció mi estado espiritual. Dios me hizo ver dónde yo estaba. He aquí, de mi corazón nace una obediencia. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, o sea, aquella forma de enseñanza a la cual se enseñó a los primeros cristianos. Los apóstoles dieron las buenas nuevas a aquellas personas que estaban en aquella angustia y tormento de dolor espiritual. Sin embargo, el corazón, hermanos, ahí está la clave de la persona. Si el corazón de la persona, hermanos, busca y anhela las cosas de Dios, deberá saber cómo obedecer la doctrina de Cristo. Por eso que en el versículo 18 dice: y libertado del pecado veniste a ser siervo de justicia. Es preciso, hermanos, que el hombre esté dispuesto a invocar el nombre del Señor para ser salvo, y todo aquel, dice en el libro de Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Pero esta es una parte, hermanos, de que nosotros debemos de invocar el nombre del Señor. Y Dios lo ha establecido donde debemos nosotros confesar ante los ángeles de Dios, ante la iglesia, hermanos, debemos de confesar de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero para invocar el nombre del Señor, hermano, no se refiere a la oración solamente. Jesús dijo en el libro de Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la pregunta, hermanos, que debe hacer la persona para ser salvo es una pregunta apropiada y es una necesidad en la persona. ¿Cuánta gente uno no conoce
que ellos necesitan la salvación. ¿Cuántas personas en nuestras vidas, hermanos, sabemos quienes necesitan la salvación del Señor? Voy a hacer una figura, hermanos. No sé si me va a salir bien esto. Pero estas son unas figuras, y son muchas, y son miles de ellas. Pero entre todas ellas, no sé si lo alcanzan a ver, está la carita de un bebé. Pero son muchas. Esta técnica, hermanos, la enseñó un hermano en una predicación hace años. Y él nos dio 5 segundos para encontrar la carita del bebé. En 5 segundos, la gran pantalla grandísima. Y dijo, estos son frijoles negros. Pero entre los frijoles negros está la carita del bebé. Nadie pudo ver la carita del bebé. Hasta que él dijo, aquí con un rayo láser, aquí está la carita. Y la iglesia le hizo, hizo así la iglesia. ¿Saben? Después dijo esto. ¿Por qué nosotros no podemos ver la carita del bebé entre tantos frijoles? La respuesta es esta, dice. No vemos la necesidad de que la carita de la persona necesite el plan de salvación. Vemos todo igual, a nadie nos interesa la salvación. Y podemos tener nosotros gente a la par de uno, gente, hermanos, que necesitan el plan de salvación, pero nosotros no vemos almas enfermas, no vemos nada. Y hay mucha gente, hermanos, que desearían escuchar algo de lo que la obra de Cristo aquí en este mundo en sí. Dice el libro de Lucas capítulo 19, hermanos, en el versículo 10. Encontramos ahí que en Lucas nuestro Señor Jesús hace, digamos, una énfasis ahí. Y dice así de esta forma, Lucas 19, en versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado, hermanos, separa al hombre de Dios. El pecado, hermanos, nos pone en una situación bastante difícil ante el Señor. Pero la pregunta, hermanos, que debemos de hacernos es que, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Tal vez usted ya ha contestado esta pregunta, pero ¿habrá alguien cerca de usted? Podría ser sus hijos. Fíjense que los hijos, cuando los vemos así como el niño que tengo aquí enfrente de mí, el techo se cae, hermano, y nos aplasta a todos. La seguridad que se va al cielo es el niño. Nosotros nos quedamos aquí, mire, con esta pregunta. Va a estar difícil. Si yo les pregunto a ustedes, hermano, si siente seguro que se va al cielo, usted me va a decir, amén. Pero en verdad, ¿irá usted al cielo? Primero tenemos que irnos a un lugar que se llama el Hades, y ahí vamos a estar nosotros por un largo tiempo hasta que Cristo venga. Pero el niño, él no va a ese lugar del Hades, él se va al cielo. Hay que saber cómo preguntar y cómo responder. Nadie se va a ir al cielo. Primero nos vamos al lugar que tiene Dios allí, a muchas almas. Es más, dice el Señor que ahí está, en el Hades está el paraíso y el lugar de tormento también. Los que no obedecieron a Dios están ahí, en el lugar de tormento. Y los que hemos obedecido a Dios estamos en el lugar del paraíso. Pero ninguno de los dos está en el cielo. Pero el bebé, él no tiene problemas. Se va directamente al cielo. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos hijos. Y qué bueno que sean buenos hijos. Pero eso no quiere decir que no necesitan el plan de salvación. Lo necesitan.
necesitan que sus hijos crean y obedezcan el Evangelio de Cristo. ¿Y qué más usted, hermanos, que está dando el ejemplo de vida en su casa? Para que ellos puedan ver, hermanos, que usted es un verdadero varón de Dios. Y que con usted primero se aprenden las cosas del Señor y se viven las cosas del Señor en su casa, en la iglesia y en todas partes. Esta pregunta, hermanos, tenemos aquí marcado en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 se encuentra el primer sermón predicado que se anunció el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Se habló acerca de la muerte y resurrección y sepultura de nuestro Señor Jesucristo y todos los beneficios con ellas vienen. Pedro en ese día, hermanos, si vamos nosotros aquí a Hechos capítulo 2, vemos nosotros que el apóstol Pedro dio ese mensaje, el primer discurso de Pedro en el versículo 14. Dice Pedro, entonces Pedro poniéndose de en pies con los 11 alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. En ese momento, hermanos, el Espíritu de Dios estaba hablando a través del apóstol Pedro. Y dice todavía, hermanos, donde dice el versículo 15, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que el apóstol Pedro está hablando a la hermandad judía y se va todavía atrás a lo que fue dicho por el profeta Joel acerca del Mesías que ha de venir y salir entre vosotros. Les habló con algo que ellos ya tenían en sus manos. Y los profetas en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, dice, y le da esta versión donde se encuentra en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Aquí en el versículo 22, hermanos, donde viene Pedro y dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de eunucos, dice, crucificándolo. Pedro, hermanos, comenzó a traerles a ellos en la mente, dicho por los profetas, acerca del Mesías, y ahora escuchen esto. Aquí comenzando el versículo 24, comienza, hermanos, él a batir, a predicarles en gran manera el daño que ellos hicieron. Mataron al Hijo de Dios, lo crucificaron, a pesar que estaba ya advertido por nosotros, a pesar que Dios lo anunció con antemanos. Isaías capítulo 2 es otro ejemplo, hermano, donde nosotros podemos encontrar acerca del Mesías, acerca de la nueva Jerusalén, acerca de Dios. Sin embargo, sus oídos fueron sordos, no podían ver lo que tenían que entender. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Se lo llevaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato no encontró ninguna culpa en él, sino que se lavó las manos y secó las manos con una toalla y se lo entregó al pueblo. ¿Qué queréis hacer? Les doy dos opciones, Barrabás o a Jesucristo. Pidieron mejor Barrabás y a crucificar a Jesucristo. Y todavía les echa eso en cara a Pedro.
En conclusión, hermanos, dice en el versículo 36 de Hechos 2, donde le hace la pregunta: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la audiencia, hermanos, se compungieron de corazón. Y fíjense bien, estamos hablando de judíos arrogantes, que no aceptan un error por no. Son personas con un corazón y carácter, digamos, indominantes. Pero en esta ocasión, hermanos, al oír el mensaje de Dios y haber hecho mención de las maravillas que Dios hizo en medio de ellos, todavía dice el versículo 37, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, dice, ¿qué haremos? Entendemos el daño que nosotros hicimos. Entendemos, hermanos, hoy lo que se está cumpliendo las profecías en él. Hemos comprendido el mensaje, Pedro. Como quien dice, el corazón ya está culpado. Ya estoy mal, ya me siento mal. Ahora dinos qué es lo que podemos hacer para salir de esta situación desesperante. Porque hoy tenemos a Dios como enemigo. Y ellos saben lo que eso significa, tener a Dios como un enemigo en contra de ellos. Mas hoy que nosotros hemos crucificado y nos hemos burlado de Cristo siendo el Hijo de nuestro Dios, sus corazones, hermanos, estaban rotos, estaban desmolidos. Y hicieron la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben, hermanos? Vemos aquí que la base de todo está en el corazón de la persona. Está en el corazón de la persona en cuanto a lo que en verdad busca y quiere hacer de Dios. Una persona, hermano, que está consciente de su situación: soy malo, muy malo, ¿no? Hago cosas malas y estoy reconocido de que soy malvado, pero no hay nada en su corazón. No hay ninguna remordición o remordimiento de las acciones malas que hace. Al contrario, se ríe, se goza y dice: es que yo así soy y así voy a morir. ¿Qué clase de corazón es el que tiene esta persona? Que aunque se le predique a Cristo, a él, la persona no siente nada. Fíjense, hermanos, que yo he encontrado en la mujer más sensible que el hombre. La mujer, hermanos, cuando uno les da una clase bíblica y se ponen ellas a leer la pasión de Cristo, o sea, la vida de Cristo, sabe que ellas derraman lágrimas cuando están leyendo. El hombre no. El hombre es más como aislado. Sí, ya lo leí eso. Pero la mujer es más sensible. Ella como que le duele lo que está leyendo. Y en vez, hermanos, la esposa es la que obedece más pronto que el esposo. Hace años, hermanos, aquí en South San Francisco, nos llegaron a visitar. En esa ocasión yo estaba trabajando en ese lado. Nos llegaron a visitar unos dos matrimonios mexicanos. Llena la congregación con ellos, eran como unas 12 personas, incluyendo los niños. Pero fíjense que venían ellos, no recuerdo ya de qué lugar de México, pero traían la enseñanza de que el profeta había hablado con ellas y les dijo:
cuándo tenían ya que bautizarse para entrar en Cristo. Ese día, hermanos, cuando yo di el mensaje, una de ellas se levantó y se puso de rodillas enfrente de mí. Yo me quedé, ¿qué es esto? Vine yo y la levanté a ella, hermanos, y le dije, levántate porque yo también soy hombre. Esa muchacha temblaba. Y me dice en sus nervios de hablar, aquí al oído, me quiero bautizar. Pero ¿sabes lo que quieres hacer tú? Sí. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, me dice. Dimos, hermanos, proceso al bautismo. Ella dice, hermanos, después del bautismo, dice que sintió un llamado fuerte a la obediencia. A pesar que allá en México se bautizó y pasaron años esperando que el profeta saliera del cuarto y le dijera cuándo ella tenía que bautizarse. Y dice ella que un día iba caminando por ahí cuando el profeta de esa iglesia salió y le dijo, ven, quiero hablar contigo. El Señor ha decidido que este día tú te bautices. Y ese día se bautizó ella allá. Pero cuando nos visitó acá con nosotros, sintió algo que ella nunca había experimentado antes. Y ese es cuando Dios llama a la persona, hermanos, y le dice a uno, ven y obedéceme el Evangelio, ven y obedéceme a mí. Cuando Dios llama, hermanos, Dios llama en verdad. Así que la pregunta es, ¿el bautismo que yo hice es aceptado ante Dios o no? Bueno, leímos Romanos 6:17. Habéis obedecido aquella forma de doctrina. Nadie la empujó. Nadie le dijo una cita del calendario y le dijo, en marzo del 2024, no, 2028 te vas a bautizar. Como en muchos lugares sucede. En esta ocasión, hermanos, los judíos es un ejemplo. En el momento que escucharon el mensaje de Pedro, en el momento sus corazones fueron compungidos, en el momento hicieron la pregunta y dijeron ellos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué podemos hacer para la salvación? Reconozco mi estado espiritual ante Dios. Pedro le dice, versículo 38 de Hechos 2. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y creyeron, hermanos, en aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, hermanos, que recibieron el mensaje y dijeron ellos, hoy es el día de salvación para mí. Hay muchos, hermanos, hay muchas ideas, pero lo importante es obedecer el Evangelio de Cristo. Dice el libro de Marcos 16, 15, 16, y por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Jesús murió, hermano, fue sepultado en el nuevo sepulcro. Y se levantó, hermanos, al tercer día, conforme a las Escrituras. Apareció a sus apóstoles y poco antes de volver al cielo para recibir su reino eterno. Y he aquí que Él dio la comisión a sus apóstoles, a sus embajadores, en esta forma. Y en la forma como Él lo dio fue el comando, porque es un comando. Y el comando es este. Y
Este es un comando. Ir a dónde dice, por todo el mundo. Puede ser por avión, por barco, por bicicleta, caminando, lo que sea. Hay que llevar el mensaje de Cristo a muchas personas. No podemos nosotros evangelizar solamente entre nosotros, entre nuestras familias, entre nuestras amistades. Tenemos que extender el mensaje de Dios a muchas partes, colonias enteras, repartiendo el mensaje de Cristo, anunciando las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz por causa de nuestros pecados. He aquí, las cosas son nuevas cuando nosotros obedecemos el Evangelio y salimos de las aguas bautismales y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, que en el libro de Hechos 8, versículo 35, tenemos un ejemplo de una persona que se llama el etíope, Felipe el evangelista. Cuando Felipe, hermanos, predicó el evangelio a este hombre, él quedó solamente interesado, sino también dispuesto a obedecer el evangelio de Cristo. Hace años, hermanos, y esto lo he aprendido a través de las personas que he evangelizado. Uno de ellos me llamó, a esto fue hace años, me llamó a las 11:30 de la noche, hasta que desperté en el teléfono. Y me dice, hermano, ponga el canal tal, vea eso y luego hablamos. Ok. Entre dormido y despierto me levanté, me fui a la sala, encendí el televisor, el hermanito quiere que yo vea esto a la medianoche, y en el canal todo eso, yo esperando que comenzara, y mis ojos comenzaron a cerrarse, tanto anuncio, hasta que apareció, ¡pum! Oh, aquí están ellos. Un grupo religioso, hermanos, donde habían hecho los comerciales. Y el hombre dijo, vaya a su cocina y traiga un vaso de agua y luego vamos a comerciales. Ya regresamos a los comerciales. Ahora tiene el agua, tiene el vaso, levante la mano y vamos a hacer una oración y vamos a bendecir el agua. Y después que nosotros hayamos bendecido el agua, usted la va a tomar y muchas aguas de vida van a entrar en usted y usted va a ser salvo. Ahora, ¿cuánta gente en verdad? Yo no me fui a tomar el vaso de agua, pero ¿cuánta gente en verdad no hizo eso? De ir a la cocina, traer su vaso de agua, levantar la mano junto con el que está ahí en el monitor de la televisión, hicieron la oración, que acepta a Jesucristo en tu corazón y salvo serás. Y vamos a bendecir el agua para que Dios te limpie por todo el cuerpo y espiritualmente. ¿Y cuánta gente se tomaron el agua? Ahora ya eres salvo. La gente, hermanos, cuando uno le dice, ya tú eres salvo, la gente dice, sí, yo ya estoy en estado de salvación. Uno dice, ¿cómo fue lo tuyo? Ya conté una. El profeta me dijo, hoy es el día de salvación. Okay. ¿Cuántos años estuviste esperando que el profeta te dijera eso? 5, 8 años. Más o menos. Okay. Ya hablamos acerca del vaso. Hay muchas ideas. Cómo que la gente acepta, digamos, la salvación. Marcos 16 dice, el que creyere y fue bautizado, ese será salvo, dice. O sea, el que no obedece el evangelio conforme al evangelio de Cristo, no ha cumplido nada acerca del evangelio y el modelo patrón de Cristo. Entonces, aquí tenemos el etíope.
El etíope, hermano, dice en el versículo 35, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? De Jesús. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y fíjense bien aquí el eunuco lo que dice. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea, qué? Bautizado. No le dijo Felipe, levanta las manos. No le dijo a Felipe, si tú crees de corazón, bien puedes, eres salvo ya. No, Felipe, cuando oyó esto de la boca del incrédulo, Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondió, creo, fíjese bien lo que dijo Felipe, el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto, hermano, es la confesión que nosotros tenemos que dar. La confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace años, hermanos, hace años. Fui de esas invitaciones chinas, digo yo así, si tú vas a mi iglesia, yo voy a la tuya. Bueno, ahí está de que me ganaron a mí primero y yo fui la de ellos. En aquellos tiempos yo no era lo que ustedes ven aquí al frente hoy. Apenas tenía como un año de haberme convertido en cristiano. Entonces yo fui a la de ellos. Y mire, para hacerle corta la narración, hermanos, fue esto. Pasó una muchacha al frente. De hecho, muy bonita ella. Estaba soltero. Pero era muy bonita la muchacha. Pero comenzó ella a confesar, supuestamente, el paso de salvación, ¿va? Pero ella comenzó a confesar su vida, que era antes, y dijo ella, antes de Cristo. Pues yo hacía las drogas, y en drogada pues me enredaba con cualquier varón, que no sé qué, amanecía en las calles, toda tirada, con ropa diferente, y no sé qué, y todo eso. Y los varones, cuando escuchamos esto, nos comenzamos a ver la cara de unos de los dos ahí. Como que no es la idea de la mujer que uno andaba buscando, ¿verdad? Y se bajó. Después, hermanos, pasó la pastora y dijo ella estas palabras. Confesó, y por haber confesado su pecado, ahora el Señor la ha recibido en la gloria. Eres salva. Y le pusieron la mano en la cabeza. Ella estaba de rodillas. Hermanos, ideas hay en todas partes. ¿Cómo es que uno llega a los pies de Cristo? Bueno, para eso hay que leer las Escrituras. Dice todavía aquí, hermanos, en versículo 38 de Hechos 8. Dice Felipe, y mandó parar el carro y descendieron, fíjense bien, ambos al agua. Y dice todavía, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, los dos descendieron. ¿A dónde? Donde estaba el agua. ¿Habrá sido una poza de agua? No lo sé. Pero había agua y los dos descendieron y Felipe bautizó al eunuco. Bueno, 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora hay que hablar un poquito del eunuco, ¿no? El eunuco era un funcionario de la reina allá en, ¿dónde es? En Egipcio, ¿no? Era un funcionario, hermanos. Manejaba los fondos económicos de la reina. ¿Qué habrá hecho el eunuco hoy que él renunció a los dioses de ellos? Y poner a Jehová como el Dios único en su vida, para poder mantenerse en el estado de la salvación.
Vemos aquí, hermanos, que solamente hay un plan de salvación. No hay otro. No hay otro plan más que el Señor nos ha dado a conocer en las Escrituras. Y esto es para que se anuncie que solamente, como dice en Efesios 4:4. Vámonos a Efesios 4:4. Y fíjense bien lo que dice en Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, hemos sido llamados de la misma forma de aquellos cristianos a hoy en estos días. Fíjense bien lo que dice el versículo 5. ¿Cuántos señores hay? Uno. Un Señor. ¿Cuántas fe hay? Una. Una fe. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. Bautismos. ¿Qué tal el bautismo de los infantes? ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados cuando estaban chiquitos? Levante la mano. Ninguno. ¿No? Ya bájenla. Son muchos. Ahora fíjense bien. Hay un bautismo. El bautismo de los infantes no es bíblico. Y sabe, a eso no les gusta escuchar a muchas mamás. Por tradición lo hacen. Porque mi familia lo quería hacer. Mi mamá, mi abuelito lo quieren hacer. Y si yo digo que no, me echo encima a toda la gente. Allá va usted con la bebé que va a bautizarla en la iglesia católica. Porque es el lugar que lo bautizan. Pero bíblicamente no existe. Porque se requiere que el que lo va a hacer, se necesita que confiese. Necesita que sea y venga a la mente que soy un pecador y quiero cambiar mi vida. Se necesita eso. Un bebé no puede hacer eso. Entonces no es un candidato al bautismo. ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? Los pecadores. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un bautismo. ¿Cuántos dioses? Un Dios. Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y fíjense bien en esto. Y en todos. No hay vuelta de hoja. Solamente hay un mensaje bíblico. Pero aquí venimos nosotros, hermanos, en Hechos 2, en Hechos 4:29. Fíjense, vamos a irnos a Hechos 4:29. En Hechos 4:29, fíjense bien lo que dice aquí el apóstol, los apóstoles. Perdón, es 5:29. Hechos 5:29. Aquí vemos nosotros una situación, hermanos, donde dice Pablo, pero aquí dice respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, hermano, es para todos. ¿Hasta qué punto llegan las ideas humanas que hacen a un lado el mensaje de Dios? ¿Hasta qué grado va a llegar uno de obedecer más al hombre que a Dios? Aquí donde nosotros tenemos que poner más a Dios que al hombre. Porque el que enseña tal cosa también va a ser juzgado en el día del juicio. Pero si yo, teniendo las escrituras en mis manos, sé que están en error, allá ellos con Dios. Tengo que buscar mi salvación. Y Dios la enseña cómo debemos de hacerlo.
Pongámonos de pies mientras cantamos un canto de invitación.